Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿tú qué más? ¿Qué cuentas? ¿Cómo todo? Bien, aquí que no salía al aire y me preocupé. Pero ya ¿Tú no estamos sales al al aire. aire? ¿Estabas No, ansioso por mostrar tu cara acá en Conectados con Live? porque me vieran, claro, obvio. Eh, ¿Cómo vas? Muy ¿Qué bien, pues, cuento? ¿qué más? Emocionada este cierre de temporada, el tema que vamos a hablar hoy, por estar nuevamente en Conectados con Live. Sí, yo también. Digamos que este último tema me parece muy importante por... Mentiras. Antes del último tema, hagamos un recorderis rápido, como por darle estructura al programa. Eh, Nada, bienvenidos a Conectados con Live. El programa hoy es interesante, ya les voy a decir por qué me parece interesante a mí. Recordarles que Conectados con Live es un programa que está dado y hecho para cada uno de ustedes, para dar información veraz, para dar información basada en lo que dice la ciencia, para dar información desde lo que es, ¿sí? Para desmitificar muchos de los temas que trabajamos, para ayudarle a mucha gente a que se guíe en temáticas que pueden estar de una otra forma afectando sus vidas, su calidad de vida. Y ahora sí, hace 8 días, ¿cómo nos fue? Nos fue muy bien. ¿Qué? ¿Recuerdas qué vimos hace 8 días? Sí, hace 8 días nos fue muy bien, hace 8 días hablamos de... Uy, Maracas, Hernán, por favor. Ya, perdóname. Una cosa a la vez. Sí, tengo el Facebook acá también abierto para estar pendiente de preguntas y todo. Muy bien. Ok. La semana pasada hablamos de fobias. Trajimos un invitado que se llama Santiago Zárate, desmitificamos un montón de información, trajimos hechos, hablamos de intervención, hablamos sobre si genuinamente toca trabajar todas las fobias, si todos los miedos son fobias o no. Fue un programa muy, no sé, es que siempre decimos lo mismo, pero fue un programa muy interesante. Creo que pudimos como aterrizar un montón de estas ideas que tenemos sobre lo que es una fobia, lo que es un miedo, cómo se trabaja. Si les interesa, como siempre, está en nuestro Facebook y también en nuestro YouTube. Si tienen ganas de verlo, de conocer, de empeparse un poco en el tema. Es correcto, así fue, yo diría, no, yo me adhiero a lo que tú dices, fue interesante también yo creo que los invitados, la información nueva, la información puesta en términos muy, yo diría que muy sencillos de comprender. Sabemos que mucha de la gente que nos mira no es necesariamente psicólogo, entonces creo que eso lo hace, a mí eso es lo que me parece que nos hace decir que es interesante, eso. Entonces, bien, bienvenidos hoy, vamos a hablar ahora sí, de algo que históricamente muchísimos de los consultantes que he conocido en estos años de trabajo han reportado como una dificultad, que muchísima gente joven que conozco, universitarios, han reportado como una dificultad. Y es todo lo asociado al sueño, al buen dormir, a la higiene de sueño. No sé tú, pero cuando digo muchos consultantes y mucha gente es una cuantía grande. La gente que reporta que le cuesta dormir, que se le hace difícil dormir, que duerme y no descansa, que duerme y no siente que sea un sueño reparador. No, el micrófono está bien. No te estreses. Está amarrado, está aquí pegado con cinta, con colbón, con de todo. No es utilería, es de verdad. Hola. Entonces vamos a hablar de todo eso el día de hoy. ¿Qué me cuentas tú sobre higiene de sueño? Primero me preocupa que el micrófono esté pegado con colbón. Espero que no lo hayas pegado con colbón, porque esto no nos pertenece a nosotros, sino a la Excel, pero bueno. Okay. Y segundo, a lo que me hablas, es muy cierto que, de hecho, yo diría que la gran mayoría de las personas con las que yo he trabajado, específicamente en terapia, creo que la gran mayoría tiene alguna dificultad relacionada con el sueño. Pero, más que todo, lo que pasa es que esto se descubre después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que yo identifico? Que normalizamos que el sueño no sea tan normal. Que normalizamos que no descansemos tanto, que normalizamos que me despierto después de dormir y me siento igual cansado o cansada. Y ahí es donde aparece el gran problema, porque subestimamos la importancia de dormir, y no solamente de dormir, porque a veces es como, no sé,
duermo una siesta y ya, no, de dormir bien, de tener un sueño reparador, de entender por qué el sueño es tan importante, no solamente para nuestra salud mental, sino para nuestra salud física. Y incluso me pasa, y me estoy adelantando, pero pasa que hay gente que se enorgullece de dormir poco. Es como, dormí 3 horas y estoy re bien. Y es como, no, por favor, duerme más. Es muy importante para nosotros. Sí, eso es verdad. Sí, yo conozco mucha gente que dice eso. De pronto hasta me puedo incluir allá a ratos. Yo te incluyo, Hernán Ravelo. Sí, yo sé, pero vamos a aprender un montón hoy sobre eso. Bueno, con todo esto que tú dices, también es empezar a entender que esto del sueño tiene un componente de estudio. Detrás de esto hay un sinfín de investigaciones. Hoy, por ejemplo, sabemos que las horas de sueño van cambiando a lo largo de nuestro ciclo de vida. No sé si tú sepas, por ejemplo, que cuando nacemos alrededor de los recién nacidos hasta, no sé, 3 meses, dormimos un periodo aproximadamente de 14 a 17 horas. Ya a medida que vamos creciendo eso va cambiando. Cuando estamos como entre niñez y empezando adolescencia, ahí empezamos a dormir aproximadamente entre 9 y 11 horas, por ejemplo. ¿Sí? Ya en nuestra edad, bueno, sí, tú haces parte de ese grupo ya, que llamamos adultos jóvenes, por ahí estamos como que reclasificados, entonces entre ese grupo. Lo esperado es de 7 a 9 horas, de 7 a 9 horas. Los dos somos adultos y tenemos responsabilidades. Somos adultos, pero nosotros los dos somos adultos jóvenes, pero está bien, continuemos ahí. Ok, saber que es entre 7 y 9 horas, por ejemplo. Entonces eso va cambiando y con el paso de los años eso también se va modificando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esos son datos que son muy importantes ir sabiendo, porque a veces la gente asume que dormir 3 horas está bien, sin tener en cuenta que también tiene que ver con estudios sobre ciclo de vida. ¿Qué es lo esperado en tu ciclo de vida? El sueño es un estado recurrente, ¿sí? Es un estado recurrente de mente y de cuerpo, en donde se altera nuestra conciencia, en donde se baja, digamos, nuestra actividad sensorial, donde se reduce nuestra actividad corporal, y donde además tenemos 2 estados dentro de ese mismo estado, que es algo muy curioso, y es que tenemos esta división entre lo que llamamos ese sueño REM y ese sueño no REM. A mí lo que me parece muy curioso del sueño es que sabemos lo que pasa en términos, mucho en esta etapa no REM, que es que este pedazo donde los ojos no se mueven muy rápido, y ahorita hablamos de eso, que es muy curioso porque fíjate que en la etapa REM como que el cuerpo se despierta y la mente se encarga de apagar el cuerpo, pero el cerebro está más despierto que nunca. Sabemos que pasa mucho y que es muy importante, pero digamos en esta etapa REM no sabemos muy bien por qué pasa, porque sabemos muchísimas cosas, pero el cerebro es un misterio. Y lo que es muy interesante del sueño es que todavía tiene muchísimos misterios, pero hay un misterio que no existe y es que lo necesitamos. Lo necesitamos en términos de que cuando dormimos pasan muchísimos procesos de memoria, pero también pasa una cosa muy interesante y es que como que el cerebro se limpia, ¿sí? Tenemos un proceso hormonal, químico que sucede acá y que sucede en el cuerpo que es muy importante para poder funcionar durante el día. Es decir, necesitamos dormir para poder funcionar, para poder recordar, para poder aprender e incluso cuando son más chiquitos, y por eso es que los niños duermen más, para poder crecer. Mira, creo que nos estamos entrando en algo, ya que ahora hablaremos de higiene y estrategias, creo que es importante centrar la atención en eso. Hoy por hoy, ¿qué sabemos con esta introducción que tú nos das, Ceci? Por ejemplo, saber que la ausencia de sueño, la deprivación de sueño, favorece fatiga, favorece cansancio, ¿sí? Sabemos que también va a favorecer lastimosamente alteración a nivel metabólica, a nivel endocrino, a nivel inmunológico, ¿sí? A nivel inmunológico. Parte de lo que revisaba me ponía en un punto donde me pareció muy curioso ver que la evidencia ha mostrado que muchas personas que tienen deprivación de sueño, que les cuesta conciliar, que no duermen de la manera más indicada, ¿qué pasó? Por ahí hicieron gol, me imagino. Sí. Ok, aquí en vivo en directo con live también informamos, y gol de Colombia, entonces, bien, vamos bien, pero bueno. También, por ejemplo, Ceci, entonces volviendo a esto, saber que esto favorece, por ejemplo, a intolerancia con glucosa, favorece posibilidad de diabetes, ¿sí? Y alteración como tal de algo que probablemente es con lo que más tenemos que lidiar, la alteración a nivel sistema nervioso simpático,
Entonces, Ceci, las consecuencias que hay detrás de esto, gracias, Corinne, por decirnos que gol, gracias. Entonces, mira que esto nos pone en una situación donde, wow, no dormir trae un nivel de consecuencias importantes. Y si nos enfocamos, por ejemplo, ¿no? Y yo me encargo también, o sea, me engancho, perdón, a lo de las consecuencias. A ver, hay un montón de trastornos de sueño, de dificultades de sueño. Yo leyendo, trataba de buscar y hablaban de entre 80 y 100 dificultades que pueden existir de sueño. Las dificultades de sueño se acompañan muchísimo por depresión, por ansiedad, por dificultades cognitivas, pero también puede ser un síntoma de depresión, de ansiedad, de otras diferentes dificultades. Y a la misma vez también pueden ser un síntoma inicial de una dificultad emocional. Entonces, fíjate cómo puede ser tanto una dificultad en sí, algo asociado a una dificultad de orden emocional o un síntoma inicial de que algo está pasando. Es decir, es algo que nosotros como terapeutas, y si tenemos terapeutas viéndonos o pacientes viéndonos, es algo que toca hablar, porque es algo que necesariamente está relacionado a aspectos emocionales, aspectos relacionales, aspectos de mi cuerpo, de mi salud, un montón de cosas. Y asimismo, al tener todas estas dificultades definidas, también creo que es muy importante hacer énfasis entonces en qué hacer. Pues imagínense que aquí el espectro de estrategias comienza a ser grande. No sé si por ahí me estén viendo, pero precisamente este semestre hablaba con algún grupo de estudiantes y me decían que lastimosamente la experiencia cuando se les habla de la higiene de sueño no es la mejor. ¿Sí? Porque asume que higiene de sueño es sencilla y llanamente apaga la luz y acuéstate, ¿sí? O acuéstate con sueño. Sí, pero es que detrás de esto hay una serie de estrategias donde hay que comenzar a estructurar y adecuar el espacio, los horarios, las rutinas, los rituales. El cerebrito está en pro de rituales, ¿sí? El poder enseñar al cerebro cuál es la utilidad de la cama, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito, pero muchos estudiantes y muchos consultantes cuando digo esto suelen sonreír. Pero, por ejemplo, tener claridad que la cama tiene dos funciones. La cama es o para que duermas o para que tengas sexo. Pero la cama se nos ha vuelto un escenario en el cual que se trabaja, se estudia, se conversa, se parcha, celular, partido, conectados con live, todo. Y la cama no es para eso, la cama es para descansar. Entonces empezamos a encontrar que también adecuar esto, siempre y cuando haya un papel importante desde la emoción, sin dejar de lado que si hay alteración biológica también se va a sugerir ciertos hábitos, va a costar, porque es un proceso. O sea, generar un hábito cuesta, eso no es tan sencillo. Entonces mira todo el panorama que empezamos a tener, Ceci. Sí, y fíjate que es muy curioso porque hay muchos expertos del sueño que hablan que muchísimos trastornos son aprendidos cuando hablamos de trastornos de sueño. Son justamente por lo que tú dices, que es que nuestro cerebro funciona por patrones y por como este orden que nosotros le damos a las cosas y que rige un montón esto del sueño, todo lo que es vigilia y sueño, ¿sí? ¿Qué nos afecta eso? La alimentación, la luz a la que estamos expuestos, las actividades que realizamos, lo que comemos, hay un montón de cosas que están ahí relacionadas. No, a mí no me sorprende mucho que haya un montón de estudios frente a todos los efectos que ha traído, por ejemplo, la pandemia, la cuarentena en términos de sueño y de salud mental. Y es que uno, nos estamos exponiendo a la misma cantidad de sol, no de luz, de sol. Eso afecta un montón nuestra cabeza. Estamos expuestos a un montón de esto que tiene esa luz azul que simula la luz del sol, por ende tenemos esa vigilia un poco más prendida por la noche y además hemos ensuciado un montón ese espacio y esa higiene de sueño por un montón de cosas. Tal cual. Bueno, Ceci, creo que la introducción es bien amplia para empezar a chequear qué carajos hacer, cómo podemos ayudarnos. Yo espero que el programa de hoy nos dé información muy valiosa sobre higiene de sueño, sobre cómo cuidar ese sueño que está directamente relacionado con salud mental y con salud física, con envejecimiento, ¿sí? Sí. Con crecimiento muscular, ¿sí? Con un nivel de procesos que, nada, nos vamos que nuestra primera propaganda y ya nos vamos a ver con nuestra invitada y ya nos vemos. Así es. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas.
Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Está viendo comentarios acá, sí. Sí, yo también estoy viviendo vicariamente. Sí, Ángela nos está haciendo muy buenas preguntas, dos comentarios importantes, Lorena también, y al mismo tiempo nos va contando sobre el partido. Gracias. Buena actitud, buena vibra. Bueno, entonces, ¿quién nos acompaña hoy, Ceci? ¿Quién será? Ay, hola. Uy, ¿qué pasó? Volví, me fui. Una entrada. Hola Ceci, hola Hernán. Hola, Hola, Juli. Juli. ¿Cómo vas? Siempre marcando la diferencia. Bien. Ay, muy bien. Ok, Juli. Bueno, Juli, ¿quién nos acompaña hoy en el programa? Bueno, hoy tenemos a Mari Carmen Finol. Ella es una psicóloga egresada de la Universidad del Bosque, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. También es especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis y tiene una maestría en psicología clínica de la Universidad de San Buenaventura. Adicional a esto, es docente de la Universidad del Bosque de la especialización en Psicología Clínica y Desarrollo Infantil, es terapeuta actualmente de adolescentes y adultos, terapeuta de BT y miembro del equipo de BT Bogotá. Así que bienvenida, Mari Carmen. Hola, buenas noches, muchas gracias. Hola, te voy a decir como siempre te he dicho, hola chamita, yo no puedo decir Mari Carmen, no te puedo decir Mari Carmen. Qué bueno Hola. tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, pues Espero Gracias. que nos mandes así perfecticos para hoy tener un sueño reparador espectacular. Espero que sí. El mejor de nuestra vida. por favor. Bueno, Juli, empecemos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuál es la primera pregunta para nuestra invitada? Bueno, siempre como para abrir el tema, empezamos entonces preguntándote qué es la higiene del sueño en este caso. Ok. Bueno, la higiene del sueño, ¿verdad? Básicamente son recomendaciones, ¿sí? Frente a modificaciones a nivel ambiental, a nivel de nuestro comportamiento, que están dirigidas principalmente a buscar un hábito saludable frente al sueño, ¿sí? Básicamente, en términos generales, son conductas que favorecen la conciliación del sueño y al mismo tiempo buscan su calidad, ¿de acuerdo? No es solo buscar que la persona pueda dormir, sino también buscar que duerma y que sea un sueño reparador. Wow. Que yo Chamita, creo que sí. eso último es lo más importante y Sí. no es solamente dormir, es que cuando nos despertemos Descansar. sentamos que estamos descansados y eso pasa un montón, ¿verdad? Y nos dice, sí, yo duermo 9 horas, 8 horas, 7 horas y después como, pero te levantas descansado, descansada, es como... Total. No, Toca revisar algo ahí. me parece muy chévere la introducción que haces y creo que la definición que nos das, porque ya comienza a poner esto en un contexto, como lo decíamos, esto es más complejo y más avanzado de lo que la gente se imagina. O sea, es adecuar el ambiente y es adecuar el comportamiento, y sabemos que por hoy hablar de comportamiento es adecuar desde tus pensamientos, tus reacciones fisiológicas, lo que haces, y así poder favorecer calidad del sueño y pues calidad de vida. Totalmente. Bueno, pues eso me gusta un montón. De hecho, no sé si, yo sé que tenemos un orden, chamita, pero es que hay un comentario que me parece muy chévere aquí, el de Ángela, no sé si me puedo arriesgar, ya me arriesgué, mejor dicho. Y es que precisamente Ángela nos dice esto, perdón, Ceci, es ¿Para qué pide perdón? ¿Para qué pide permiso? Bueno, sí, Hágale de una. Sí, está bien, ya. está bien. Entonces, listo, lo digo. Ángela nos dice esto, mira, chamita, nos dice, no se enseña desde un principio a dormir, pero sí se le exige al consultante, en este caso al paciente, a tener higiene de sueño. Cuando adquirir el hábito puede ser lo más difícil tras años de una mala costumbre al dormir. Total.
Total. E incluso vale la pena resaltar que, por ejemplo, hoy podemos ver hábitos del sueño, ¿sí? Higiene del sueño. Algunos pueden decir, me los llevo hoy, los trato de practicar, pero incluso los resultados y demás se ven posterior a 4 semanas de entrenamiento, 4, 5 semanas, hasta 6 semanas. Entonces, eso es cierto, sí, eso es cierto. Digamos que la persona puede tener estrategias, pero no es un hábito que se adquiera de un día a otro, más si también se tiene un historial, como nos dice Ángela, ¿no? Si yo tengo un historial de dificultades frente al sueño, el hecho de que me enseñen la higiene no es igual a que hoy voy a tener un sueño reparador o que ya, mejor dicho, voy a estar súper bien. Digamos que, como le decía, son modificaciones que se tienen que hacer también de forma progresiva y que se tienen que hacer continuas para que se mantengan. Perdón, modificaciones, tú usas una cantidad que puede ir entre 4 hasta 6, tal vez un poco más de semanas. Eso es un trabajo. De acuerdo. Así es, así es. O sea, lo que les digo, hoy incluso estamos molestando y ustedes me dicen, Mari, hoy nos llevamos estrategia. Ustedes pueden decir, arranco hoy. Pero como les digo, esto es un proceso progresivo que requiere de muchas cosas para que se mantenga y para que se adquiera como un hábito, porque en realidad esa es la idea, volverlo un hábito saludable para que en términos de sueño nos ayude. Pero como les digo, es un proceso como tal. Entonces, como también le reiteraba, ¿no? Si Ángela nos dice, bueno, tengo ya un historial de dificultades como tal, claramente el volverlo un hábito nos va a costar mucho más. Ok. Es como aterrizar un poco a la realidad y es como, no es tan fácil. No es tan fácil como se oye. Tiempo, es de paciencia, es de romper con un montón de costumbres que tenemos, sí, de cosas que creemos que quizá funcionan y tampoco tanto. Okay. Tampoco. ¿Saben qué me pone a pensar esto? Cuando le dice a un papá que con paciencia va a entrenar una nueva habilidad en su hijo, cuando le dice al dueño de una mascota que con paciencia va a enseñarle a ese perrito a hacer pipí en la calle, aquí es lo mismo, que con paciencia va a enseñarse a sí mismo a mejorar su hábito. Así o sea, es. total. Okay. Así Bien. es. Y como les decía, es algo progresivo. Claramente ahorita lo vamos a ver, ¿no? Como qué se puede hacer, pero también se adapta a cada una de nuestras necesidades. Eso quiere decir que las rutinas van a cambiar para mí, las rutinas van a cambiar para Juliana, las rutinas van a cambiar para cada uno. Es decir, se adaptan a cada uno y en la medida en que las vayamos trabajando, es importante ir también haciendo las modificaciones que se requieren de acuerdo a nuestras propias necesidades. Okay. Bien. Yo quiero hacer una pregunta un poco para, no sé, tentar a los que no creen tanto en la higiene de sueño. Y es un poco, ¿qué efectos tiene tener una mala higiene de sueño? ¿Por qué es tan importante tener esto de higiene de sueño? ¿Qué cosas negativas pueden salir de no dormir tan bien? Bueno, obviamente ustedes los decían en términos del rendimiento cotidiano, ¿no? Hablaban de muchas cosas ustedes como tal. Pero básicamente las dificultades en el sueño tienen problemas importantes, trastornos del sueño como tal, que a su vez traen consigo consecuencias negativas en términos de procesos cognitivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona no duerme lo suficiente o tiene dificultades en el sueño, precisamente tiene problemas a nivel de atención, a nivel de memoria, a nivel de concentración, a nivel de solución de problemas, a nivel de todo el razonamiento lógico-matemático que en algún momento necesitamos también. El rendimiento cotidiano se vuelve mucho más lento, hay problemas en términos del humor o la estabilidad emocional, sí, porque pues si precisamente yo no estoy durmiendo, a lo mejor será mucho más, estaré mucho más expuesta o vulnerable a tener emociones particulares, sí, incluso lo que nos dice la teoría es que cuando los pacientes, ¿verdad?, tienen dificultades en el sueño de forma prolongada, tienen mayor riesgo de sufrir depresión. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con el tema emocional. Digamos que también afecta la salud, puede generar trastornos neurológicos, trastornos del equilibrio, genera menor capacidad en las personas de afrontar el estrés o el dolor que puedan sentir frente a situaciones particulares, ¿sí? Y vale la pena resaltar que el cerebro, las dificultades en el dormir no solamente afectan el tema del cerebro, sino todo en general. Es decir, tiene que ver con las hormonas de crecimiento, las hormonas del estrés, el sistema cardiovascular, nuestra presión arterial, mejor dicho, absolutamente todo. Sí, incluso yo creo que es muy coloquial que nosotros digamos, ay no, 2 horitas, 3 horitas, ya, estoy lista, ya.
¿sí? O me voy a una fiesta, lo que sea, y ya, aguanto 3 horitas, lo que sea. Pero claramente la teoría lo que nos dice es que aunque la persona diga esto, a nivel de funcionamiento no es igual a una persona que haya dormido las horas que hablábamos, de 7 a 9 horas más o menos. No es claramente lo mismo en términos de funcionamiento. Entonces las dificultades son severas. Ok, dormir es importante. Muy Dormir es importante. importante. Muy importante. Demasiado. Ok. Así es, así es. Bueno, y según eso, entonces, Mari Carmen, ¿cómo puedo saber si de pronto mis problemas de sueño, o no los míos, los de las personas en general, pueden ser solucionados de pronto con una buena higiene de sueño? ¿Cuál es como ese tip de alerta? Ok. Es importante que sepamos, ¿verdad? Que el tema del sueño se trabaja mediante 2 estrategias o modalidades, ¿sí? Está el tratamiento psicológico, que el tratamiento psicológico incluye la higiene del sueño, ¿sí? No quiere decir que solo lo expliquen los psicólogos, pero está ahí. Pero también hay intervenciones puntuales, como ustedes lo hablaban en un principio, básicamente cognitivo-conductuales, enfocadas a todo el tema de respiración, manejo de pensamiento, porque precisamente son cosas que cuando uno está en la cama aparecen, ¿sí? Y obviamente estas intervenciones pueden ser a nivel individual y a nivel grupal. Eso por el lado psicológico. Está la parte farmacológica, ¿sí? Eso quiere decir que hay dificultades importantes que ya requieren de un trabajo interdisciplinario. Pero lo que dice la teoría es que no recomiendan mucho el término de los fármacos por periodos prolongados, porque también las reacciones pueden ser contraproducentes. Entonces, ellos lo que hacen es como promover mucho más estos hábitos saludables de higiene del sueño, ¿sí? Entonces, ¿cómo la persona puede básicamente saber si se puede trabajar y demás, intentando cuál le funciona mejor? Entonces, ¿eso qué significa? Yo puedo comenzar con higiene del sueño, puedo comenzar agregando estrategias de respiración, conciencia plena, de trabajo de pensamiento. Y si definitivamente eso no me está funcionando, entendiendo que es un proceso, como les explicaba en un principio, ya yo claramente puedo escalar al tema farmacológico, pero este tema farmacológico no va a ser prolongado. La idea es que se trabaje la dificultad, pero que de forma progresiva también se vaya disminuyendo eso. Entonces, yo sé que suena difícil, pero básicamente es intentar a ver cuál es el tratamiento que mejor se adapte de acuerdo a las necesidades de la persona. Pero sabes, perdón, yo creo que eso, yo sigo Sí. perdonando, pidiendo perdón, si así no va a pedir perdón. Gracias. Pero, sabes, cuando tú dices suena difícil, a mí me parece importante que suene difícil, que se vea como algo difícil, porque se encuentra uno con personas que se reconocen como fracasadas, no lo logré, nada me sirve, prueba un sinfín de estrategias y entonces en su afán y en su desespero prueba cuántas sustancias se encuentra, cambia de cuarto. Yo conocí personas que se cambian de vivienda y atribuyen a la vivienda muchas veces a experiencias de orden mágico también, muchas veces a otro tipo de... Entonces cuando tú dices suena difícil, ¿sabes? Me parece chévere que suene difícil porque es una experiencia difícil, es que es un ejercicio difícil. Sí, el tomar la decisión, el mirar cuál de los dos caminos va a ser el más efectivo. Qué bueno que lo pongan en esos términos porque me parece que es una experiencia muy validante, que la gente se dé cuenta que no es tan sencillo. Es que no Así es es, sencillo, no es ponga la cabeza en la almohada y duérmase, ¿sí? de Porque la familia acuerdo. suele hacer eso, ay, pues ya, pues duérmase, ¿sí? Porque eso dicen muchas veces, ay, ya, pues intenta dormir. Sí, pues llevo años intentando dormir y no lo Sí, logro. de Ok, Sí, acuerdo, sí. O sea, digamos que estoy totalmente de acuerdo con ustedes y como les decía, esto es un proceso. Hoy a lo mejor se van a llevar cosas, pero no es como que ya ustedes digan, hoy ya aprendí higiene del sueño, lo voy a hacer porque no funciona así. Y digamos que esa respuesta creo que es a veces muy ambigua, porque es que como que la idea es intentar a ver qué funciona mejor. Si te funciona mejor la higiene del sueño, si te funciona mejor una estrategia puntual, o ya tenemos que ir a lo farmacológico mientras se trabaja lo otro. ¿Me entienden? O sea, se adapta mucho también a las necesidades. y yo creo que es muy importante resaltar lo que dijiste al comienzo, Mari, es intentar significa intentarlo, o sea, meterse a la piscina de lleno, es decir, no es una noche, no son 2 noches, es aparentemente entre 4 y 6 semanas que hay que intentarlo y que hay que intentarlo de verdad, empapándose en las estrategias. Es algo Así que es. quizás muy difícil porque como tomamos el sueño por eso, acuéstese y duerma y creemos que es fácil y creemos que
no me funcionó esta noche, entonces fin, pero no tenemos en cuenta todo lo que vino antes de esa noche, todo lo que vengo cargando, qué fue lo que hice en ese día, porque es que no solamente lo que hago antes de acostarme, sino lo que hice durante todo el día. Así es, así es. Bien, muy bien. Sí. De pronto, Mari Carmen, retomando como un poquito lo que hablabas de los fármacos, coloquialmente siempre se dice como que las pastillas para dormir son lo peor, que pues como que te pueden volver adicto y eso va como de la mano con este comentario que nos hace Ángela, que habla del medicamento prolongado. Entonces, no sé si nos puedes aclarar un poquito más acerca de eso. O sea, digamos que el tema de los fármacos, como les decía, requiere de una intervención interdisciplinaria. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor con la higiene del sueño, ¿verdad? Que por ejemplo, no sé, hacemos nosotros como psicólogos, se va a requerir de un especialista en todo el tema del sueño como tal, que indicará cuál va a ser el tratamiento o el fármaco acorde, ¿ves? Pero digamos que esto también pueden ser mitos frente a que un medicamento no me va a ayudar a dormir. Por ejemplo, algunas teorías proponen que los medicamentos anticonceptivos pueden generar problemas en el sueño, pero hay muchas mujeres que no tienen nada que ver, ¿me entiendes? Como que duermen súper bien, normal, y eso no influye y afecta, ¿sí? Hay otras personas que, por ejemplo, los antidepresivos le afectan, a otras no. Entonces, esto también tiene que ver mucho con mitos, ¿saben? Y obviamente depende también de las características del paciente, del metabolismo del consultante, del estilo de vida, ¿sí? Entonces, básicamente, a lo que voy es que decir este medicamento funciona particularmente para el sueño dependerá de cada uno, de cada paciente y de cada una de sus características, porque a veces también está basado mucho en mitos. Sí, por ejemplo, de esto me tomo algunas goticas para, también creo y digamos que lo pongo sobre la mesa que depende mucho de las creencias de cada uno de los pacientes. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, me tomo esto para sentirme mejor o dejo de tal lado esto, pero como les digo, son cosas que están basadas en mitos o son cosas que están basadas en creencias y puede que funcione, sí, puede que le funcione a algunas personas, pero puede que para otros no. Por eso les decía que cuando la higiene del sueño no se adapta a las necesidades y las dificultades continúan a pesar de trabajarlo, ya es importante acudir de forma interdisciplinaria para que se dé respuesta. Wow. Precisamente con eso, sí, claro, precisamente con eso, ya aquí van haciendo muchas más preguntas, Dios mío, vamos a tener muchas preguntas, pero entonces, Mari Carmen, ¿cómo carajos poder favorecer o adaptar la higiene de sueño a nuestra rutina? Ok. ¿Qué mecanismos, qué caminos pueden ser hacerlo, aunque se mantenga siendo difícil, pero que vayan a favorecer probablemente a largo plazo? De acuerdo. Entonces, hay diferentes como recomendaciones o pasos a tener en cuenta frente a la higiene del sueño. Lo primero es que, aunque uno no lo crea, es importante establecer una rutina frente a qué hora me acuesto y frente a qué hora me levanto, ¿sí? Incluso hasta los fines de semana. Sí, a lo mejor nosotros trabajamos de lunes a sábado y los domingos nos levantamos a las 10 o un poquito más tarde, ¿cierto? Pero lo que dice la teoría es que para favorecer la higiene del sueño es importante que yo establezca una rutina. Es decir, por ejemplo, si mi hora de dormir va a ser a las 10:30, por todas las ocupaciones durante el día, mantenerla. Y si mi hora de levantada va a ser a las 7, a pesar de que sea un domingo y suena difícil, porque hasta para mí lo es, pero la idea es que lo respetemos. Entonces, en primer lugar, establecer una hora de acostarse y de levantarse. En segundo lugar, es importante el evitar consumir alimentos o bebidas que sean muy estimulantes, ¿sí? Incluso quiero hacer un paréntesis porque hay personas que pueden decir, esto es un mito, yo me puedo comer una hamburguesa a las 9 de la noche y me duermo en paz. Sí, pero lo que nos dice la teoría es que mientras dejemos de lado, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la cafeína, cosas muy picantes, cosas muy pesadas, o sea, lo que nos proponen es que si una cena es ligerita, mucho mejor. Incluso los autores dicen, trate de consumir cafeína 6 horas antes de dormir. Y si va a tomar alcohol, hágalo 4 horas antes de dormir. ¿Me entienden? Pero igual, como les digo, también va relacionado mucho a las características de cada persona. Yo me puedo comer un sándwich y me puedo sentar bien. Hay otras que no. Sí, le puede sentar mal y no pueden dormir. Por eso les digo que se adaptan. ¿Sí? En tercer lugar, es importante tener en cuenta las siestas. Hay personas que en el día hacen siestas, ¿sí?
Entonces lo que dice la teoría es que las personas que tienen esta costumbre es importante que sean en un periodo de tiempo de 30 a 45 minutos, no más de eso, porque la siesta puede interferir en la noche la conciliación. Sí, entonces, por ejemplo, no las recomiendan, pero personas que lo hagan, tratar de que sean en ese tiempo con el objetivo de que no interfiera. ¿Sí? Es importante, como cuarto paso, realizar ejercicio, pero claramente no justo antes de la hora del sueño. ¿De acuerdo? Porque pues obviamente lo entendemos todos, ¿no? Vamos a estar demasiado activos y no vamos a lograr conciliar. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Es importante que el lugar en donde nos vayamos a acostar tenga características cómodas, es decir, que tenga buena ventilación, obviamente esté el lugar organizado, que yo también tenga una ropa cómoda es decir, me tengo que organizar yo también. Incluso hay autores que dicen que esté limpio, que huela bien, ¿sí? Este tipo de cosas que me pueden ayudar a sentirme como modo relajada. Bien, que es importante también como sexto paso, lo que decía Ravelo. ¿En qué sentido? La cama tiene que ser utilizada para esas dos funciones, para yo dormir y tener relaciones sexuales. Y tenemos que dejar de lado otro tipo de tareas que impliquen actividad mental. Incluso los autores dicen hasta ver televisión. Sí, que es algo que todo el mundo hace. Todos nosotros en las noches vemos televisión antes de dormir, la novela, un programa que nos guste, alguna serie, lo que sea. ¿Sí? Pero los autores dicen es que si, por ejemplo, yo quiero ver algo de televisión, si quiero leer, si quiero trabajar, que tenga un espacio diferente a la cama, que creo que es algo que nos está costando ahorita a todos porque estamos en la casa trabajando y es muy común que yo coja mi computador, me acueste en la cama y comience a trabajar. Sí, entonces esto no lo favorece, ¿ok? Que es importante también, que es lo que nos dicen los autores, que es relevante que yo repita mi rutina cada noche. ¿Para qué? Para que a nivel mental y mi cuerpo se vayan preparando para el dormir. Entonces, por ejemplo, ponerme la pijama, cepillarme los dientes, organizar mi ropa del día siguiente, como decirle a la cabeza y al cuerpo, te estoy organizando para dormir. Sí, entonces estas rutinas se tienen que hacer cada noche. Y finalmente, dentro de estas estrategias que les menciono, lo que nos dicen los autores es que en caso también de que se requiera, es importante como implementar o incluir estrategias de respiración. Sí, por ejemplo, que si la persona necesita algo de relajación, entonces use alguna estrategia de respiración diafragmática o use conciencia plena mediante los sentidos también para favorecer el momento y poder conciliarlo. Aplicaciones podrían usar, ¿cierto? Por ejemplo, Claro que sí, claro que sí. Entonces, aplicaciones de, ¿qué te digo? El agua sonando con piedritas, todo esto, si a la persona le funciona, es bienvenido. ¿Sí? Y bueno, y también es relevante que no es solo como para el tema de relajación, sino que también propone ejercicios más de desligarse también de los pensamientos. Entonces, por ejemplo, esto de pensar, o mejor dicho, imaginarme que mi pensamiento es una nube en un cielo y va pasando, como para dejarlo de lado, son estrategias que dependiendo pues, de la necesidad de la persona, se pueden incluir frente a la higiene del sueño. Hay un montón de recomendaciones y creo que es importante justamente que mandemos un montón de recomendaciones por lo que tú dices, no hay que pilotear, pero si tenemos como esos lineamientos y empezar a organizar esos lineamientos de lo que nos funciona, podremos llegar a esa higiene de sueño que es tan importante. Así es. Pero yo quiero hacerte una pregunta que nos hacen en el público que nos hace Diana y creo que tiene mucho que ver justamente porque hablamos de dormir, ¿no? Dormir en la noche, prepararnos, todo esto. Y Diana nos pregunta, ¿dormir en la noche tiene el mismo efecto que dormir las 8 horas que debemos dormir, pero durante el día? Esa pregunta es confusa, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero igual si estoy durmiendo es lo mismo, ¿no? Porque obviamente estoy teniendo los mismos horarios y demás, pero no tienen los mismos efectos. Sí, no tienen los mismos efectos de reparación y de todo este funcionamiento que aunque no nos demos cuenta pasa, ¿de acuerdo? No es lo mismo una persona que trabaja de día a que trabaja de noche.
Sí, y nosotros lo podemos saber, por ejemplo, personas cercanas a nosotros que trabajan en call centers o que, por ejemplo, son personal de la salud. No es lo mismo una persona que en el día duerme de 7 a 1 de la tarde y que pasa toda la noche trabajando, a, por ejemplo, en nuestro caso, que es más habitual por la profesión que tenemos, que durmamos en la noche. Entonces, digamos que el tema de conciliación, a lo mejor uno lo puede conciliar y uno puede decir, me siento descansado, pero en temas de todo lo que se trabaja no es lo mismo. Ok, y sobre todo porque entendería yo, pues que no somos animales nocturnos. Así es, Nuestro cerebro no está programado para eso, evolutivamente hablando. así es, Ok, así es. No, ok. tiene que ver con el ritmo circadiano y cómo el ritmo circadiano se regula con la luz del sol y en la oscuridad de la noche. Sí, De acuerdo, tiene mucho sentido, así es, ¿sí? ok. Y como les decía, como en un principio, incluso nosotros cuando antes salíamos y lo que sea, decimos, ay no, ya, 2 horitas, yo al otro día estoy bien, pero claramente en términos de funcionamiento no estamos igual, nos sentimos más lentos, no nos concentramos de la misma forma, nos cuesta más aprender si estamos estudiando, trabajando, entonces las funciones no son las mismas. Ok, ok. Yo quiero hacer una pregunta. Antes, bueno, quiero hacer la pregunta de Camila Peña, pero hay un comentario que creo que va resumiendo Ángela, nuestra narradora del partido. Ángela nos dice algo como, así como me organizo para empezar mi día, me organizo para empezar mi noche. Me parece muy útil. Muy Mega útil, porque adecuado. sí, adecuarse para el día implica levantarse a cierta hora, alistar, todo eso, todo ese corre-corre que a veces tenemos en la noche, pero ojalá sin que sea corre-corre. Y ahora sí, paso a la pregunta de Camila, y es, eh, Mari, ¿cómo carajos enseñarle un buen dormir, o perdón, una buena higiene de sueño a los jóvenes que están entrando en la adolescencia? No sé si también había una con niños, pero creo que es una gran pregunta. ¿Cómo favorecer esto en niños y adolescentes en realidad que están en momentos distintos, lo que implica tecnología, lo que implica juego, lo que implica estar distraídos? ¿Qué podemos tener en cuenta ahí con niños y adolescentes? Pues miren, básicamente las características, digamos que son las mismas. La diferencia es cómo yo las implemento. ¿De acuerdo? En los niños y adolescentes, los papás juegan un rol muy importante porque son quienes moldean esas conductas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo soy mamá y sé que mi niño se va a dormir a las 7:30, es importante que desde las 6:45 le esté diciendo, mi amor, ponte la pijama que se acerca la hora de dormir. ¿Sí? O mi amor, vamos, nos descepillamos los dientes porque ya es la hora, ¿sí? Es decir, los padres son quienes tienen que moldear esas conductas que ellos no saben, porque claramente algo importante que decía Hernán era el tema de la tecnología. En higiene del sueño, lo que dice es que nosotros no podemos estar ni pegados mucho tiempo al celular antes de dormir, ni usando el computador antes de dormir, porque estamos muy alertas, ¿sí? Y digamos que si, por ejemplo, un adolescente está jugando y de repente a los 10 minutos le digo, bueno, ya te me vas a dormir, listo, no va a pasar, ¿sí? Porque el adolescente está todavía a nivel emocional, a nivel de activación, está prendido por lo del juego, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que se trabajan de la misma forma, lo que varía es que aquí ya los papás juegan un papel muy importante porque son los quienes les moldean y es súper importante anticipar. Entonces, en nosotros, como yo les decía, ir organizándose, en ellos anticiparles. Entonces, por ejemplo, Cecilia, recoge porque en 30 minutos vas a dormir, ¿sí? O Cecilia, apaga tal cosa, o ven a comer porque ya casi, o prepara los útiles de mañana. ¿Me entienden? Como ir organizándoles rutinas para enseñarle que es hora de dormir. Eso claramente hará más probable que ellos lo continúen haciendo. Sí, pero como les digo, depende mucho de los cuidadores, de quién sea, pero el cuidador como tal. O sea que vendrían como tres cosas. Modelar, es decir, ser modelo, de que yo haría lo mismo como padre. Moldear, es decir, guiar esas estrategias y favorecer rituales. Definitivamente el ritual va a ayudar a que el cerebro se empiece, suelo yo decir a los consultantes, a apagarse. El ritual es el que nos avisa, empieza a apagarse, empieza a apagarse, empieza a apagarse y vayas alistando. ¿Sí o no? Así es, así es. Incluso hay papás, ¿verdad? Que, por ejemplo, rezan con sus hijos, ¿sí? Dependiendo de la creencia que tengan y demás. Pero este tipo de cosas acercan a eso, ¿sí? Es la forma de decirle, hey, nos estamos acercando al dormir.
Y eso es muy importante porque hay muchos niños que tienen problemas desde muy pequeños para conciliar el sueño o para dormir en camas individuales. Entonces, por eso es que los autores proponen tanto el fomentar y promover la higiene del sueño desde incluso muy temprana edad, porque, se trabajarían muchas cosas desde mucho antes, la verdad. Sí, es cierto. De hecho, tú estás diciendo algo que uno empieza a ver, lo veo mucho en noticias donde empiezan ahorita las notas, se van a vacaciones y después de vacaciones es cómo volver a ajustar a los niños, porque Así también vienen es. todos esos desajustes, ¿no? O sea, yo creo que se tiene el derecho de, bueno, hoy vamos a tronchar viendo peli, pero la constante de lo que vamos entendiendo es que debe mantenerse es la rutina y la higiene más que la ruptura de sus hábitos, ¿cierto? Así es, Ok. así es. Claro que sí. Digamos que eso lo resalto. Todos en algún momento perdemos nuestra rutina, por Ujú. lo que sea, o porque estamos de cumpleaños, o porque estamos en algo especial de un familiar, o porque estamos de vacaciones, y es lo más normal del mundo. Pero lo importante es que a pesar de que eso pase, trate igual de mantener mi rutina, para que, como les decía, tanto física como mentalmente me vaya yo preparando. Bien. Ok, muy Sí, es un bien. poco como que tu normal sea la higiene del sueño y no el desorden del sueño, que es un poco, bueno, lo que pasa. No sé si Lo en característico. autorregulación es lo que tiende a pasar. Así es, Sí, así es. ok. Bueno, Mari Carmen, hablando también un poquito de esta gente que usa no fármacos, pero sí como gotas, tecitos para dormir y todo esto, Lorena precisamente nos pregunta eso, como qué tan contraproducente es usar valeriana, me imagino que antes de dormir, o gotas Ok. en general. Ok, pues Juli, es una pregunta también muy subjetiva. ¿Por qué? Porque depende mucho de cada persona. Yo, por ejemplo, en ocasiones donde he estado muy estresada, les cuento, mi mamá me ha hecho té de manzanilla. No sé si sirve para todo el mundo, pero a mí en algún momento me funcionó. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, lo que te quiero decir es que este tipo de goticas o esencias o tés, digamos que es muy subjetivo porque yo le puedo hacer uno a Hernán y Hernán me dice, no, pues yo tengo los ojos abiertos, no me puedo dormir. A ti, Juli, te puede funcionar algo en particular. A Lorena le puede funcionar la valeriana. O todo lo contrario, le puede dar mucha más ansiedad. ¿Sí? Puede tener más dificultades para dormir, pero de que depende de las características del paciente. Y eso, como les digo, es un tema mucho más específico que se aborda con el tema médico para que uno pueda como evaluar características muy puntuales. Sí, pero a lo que voy es que yo no les puedo decir es bueno, es malo, porque depende mucho de las necesidades de cada uno. Lo que sí es importante, ¿verdad? Que con este comentario de Lorena, como que se me vino a la cabeza y les quiero contar, es que lo que nos propone la teoría también es que cuando nosotros no podemos dormir, uno se queda en la cama y da vueltas y prende el celular, perdón, o mira la hora en el televisor. Entonces lo que nos dicen es que cuando uno está así, eso genera mucho más ansiedad. Entonces los que nos proponen es que si yo no puedo dormir, me levanto de la cama, hago alguna otra actividad y cuando esté con somnolencia, vuelvo. Sí, porque el hecho de estar en la cama va a generar más frustración, va a generar más ansiedad, va a generar que yo me sienta mucho más activado, que yo esté más preocupada. Entonces, eso es relevante también tenerlo presente dentro de los hábitos. Si yo no puedo dormir, me levanto y hago otra cosa y cuando tenga sueño vuelvo, pero no me quedo en la cama. Ujú. Intentar Frente dormir a... va a dar angustia. Y un Exactamente. angustiado, pues yo no conozco el angustiado que se duerma. Ay, qué angustia. Exacto, No, no creo. exacto. Mm, Así funciona, así es. ok, Entonces, esa pregunta es muy subjetiva. Sí, ok. Bien. espero igual ser clara. Listo. No, está siendo muy clara y creo que has sido muy enfática en todo este tema de mantener esas rutinas y sus hábitos. Siempre va a ser más efectivo a largo plazo mantener un hábito que tomar valeriana, por ejemplo. Entonces, no, yo solamente tomo valeriana para dormir, pero no tengo ningún otro tipo de hábito o de conducta de higiene de sueño. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que en alguna noche no te funciona la valeriana y es como, no sé qué hacer. Eso es lo único que me sirve para dormir. Y eso es lo importante de tener esa rutina y esa cantidad de pautas, ¿cierto? Así es, exactamente, exactamente. Por eso es importante, como les decía, tener hábitos, tener higiene, porque si no, pasa también que las personas, producto de sus creencias y producto de todo, es como, no sé, hoy me pasó algo y no me pude tomar el té, hoy no puedo dormir.
Sí, y puede que sí pueda dormir, solo que como les digo, este tema también es mucho de las creencias de cada uno, de los pensamientos de cada uno, y es totalmente respetable, pero por eso es importante tener hábitos. Un tecito de manzanilla con un aguardientico. Por ejemplo. Bueno, sí, la teoría dice no alcohol, pero hay algo que Hernán lo siendo relaja. Ok, vale, listo. ¿Les parece si hacemos otra pregunta del público? Sí, yo sí Están muy creo. interesantes. Mari nos pregunta José Vicente, ¿qué tan cierto es el término de short sleep a aquellas personas que tienen sueño reparador con menos de 6 horas? ¿O sería necesario revisar la higiene de sueño? Ok, es importante, ¿verdad?, que sepan que nuestras horas del sueño varían dependiendo de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Pero como si bien lo dijeron al principio, los autores proponen que para que sea conciliador y reparador tiene que ser entre 7 y 9 horas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente José Vicente puede decirme, Mari, pero es que yo me siento súper descansado, rindo igual, me siento tranquilo, ¿sí? Pero como les decía, en términos de funcionamiento no es igual porque se necesitan las horas completas, que dependen de 7 a 9, ¿sí? Varían dependiendo de cada uno de nosotros. Ok, sí, eso me parece muy importante porque también suele pasar mucho en consulta y claro, algo que yo también suelo recomendar es, bueno, si tú llevas así toda tu historia de vida, bueno, dale, vas, y no es tu interés trabajarlo, está bien. Pero muchas veces lo que encontramos es que yo llevo toda la vida durmiendo 5 horas y me levanto no muy descansado. Ah, entonces miremos. Yo creo Así que es. tendría mucho sentido con lo que tú nos dices, si la evidencia nos dice 7 a 9, revisémoslo. Y si además estamos teniendo algo que nos dé como una señal de alarma, pues revisémoslo y adecuemos higiene, diría Así yo, es, después de así es, escucharte. de acuerdo, de Ok, acuerdo. Además, es ok, importante también resaltar que no necesariamente más es mejor. De hecho, las sí. personas que duermen, es como, no, bueno, dormí 12 horas, recuperé el sueño acumulado. El sueño acumulado no se recupera así de fácil, no es como No, Eso no dormí 2 horas existe. acá, 2 horas acá, 25 el otro día. No, eso también genera un montón de dificultades. Ujú. estamos de acuerdo. Chamita, uno de los artículos que revisaba para poder estar aquí a la par tuya y saber más o menos de todo lo que tú nos hablas, me pareció muy curioso que nos decía eso, con lo que dice Ceci, y es eh, que en los últimos 20 años se ha instaurado una creencia muy dada a eso, y es que la mejor forma de reparar el sueño perdido es dormir mucho en el fin de semana. Ujú. Eso no tiene sentido. No. Y tiene que ver mucho, como les decía, como decía Ceci, con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, digamos que incluso yo soy de las que dice, tengo sueño acumulado. Sí, o sea, como que tengo mucho sueño ahí de días, pero claramente no funciona así. ¿De acuerdo? O sea, no es que yo mañana que estoy libre duerma todo el día, no es que ya me sienta descansada, no funciona de esa forma, ¿sí? Por eso les digo, eh, lo, lo, lo recomendado por los autores, porque no puedo decir como la regla exacta porque no funciona así, es de 7 a 9 horas en la noche. Y si yo tengo siestas, hacerlas también cortas para que no interfiera. Entonces, como les digo, el tema de la higiene del sueño tiene mucho que ver con creencias, mitos, cosas que yo creo que me van a funcionar, cosas que le funcionan a uno y a otro no, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante es que yo lo vaya adaptando a mí, ¿sí? Y que entienda que mientras duermo pasan muchas cosas, aunque uno ni siquiera se dé cuenta. De ahí la importancia del tema. Ok, Sí, Dios no, y mío. de hecho, mira que hablabas de Muchos, dormir mucho y había una pregunta, perdón, Hernán, no, es que que son muchas hablaba de preguntas, eso, sí. que decía que la gente siempre habla de que no puedo dormir en vez de que duermo mucho, Ujú. que era la de Lorena, precisamente dice eso. Se habla usualmente mucho del insomnio, sin embargo hay mucha ambigüedad sobre el hiperinsomnio. ¿Qué tal si esto se relaciona con la ansiedad? Claro que sí. O sea, el tema del sueño tiene también muchas cosas a nivel emocional, ¿sí? A nivel emocional. O sea, yo puedo incluso creo que todos nos damos cuenta que nuestros propios pacientes dicen,
prefiero irme a dormir para no sentir, para no pensar, para que se me olvide todo, ¿no? Entonces ya nosotros vamos viendo cómo funciona. Y sí, claramente sí. Obviamente puede generar problemas a nivel de ansiedad. Por eso les decía, estar ahí en la cama, el querer yo dormir de más o decir tengo que dormir, tengo que descansar, claramente puede generar ansiedad. Y si incluso, o sea, digamos que las dificultades en el sueño pueden generar ansiedad. Pero si una persona sufre de ansiedad y algo pasa en la noche, eso también puede ser un estímulo para que los relacione. Ok. De hecho, nos preguntan si dormir más de 8 horas, 9, 10, también puede ser nocivo. ¿Sí? Total, claro. Total. Okay. Claro. Sí, los autores, total. O sea, digamos que como les digo, los autores proponen que lo recomendable, por todos los efectos que les explicaba ahorita, es de 7 a 9. No estoy diciendo, como les decía, que en fin de semana no podamos salir o no podamos cambiar nuestra rutina. Claramente hay excepciones donde yo duermo más porque estoy de vacaciones, eso está muy bien. Pero lo que les digo es que en términos de lo que propone la teoría, para que sea reparador, conciliador y demás, es en ese periodo. Muy bien. Ok, súper. Bueno, aquí, ¿cuál hacer? Sí, yo estoy igual. ¿Qué hacer? ¿El del sueño no reparador? Sí, de una. Mari, nos pregunta Lorena Suárez. ¿Qué hacer cuando el sueño no es reparador, pero sí es continuo, a pesar de tener hábitos relativamente saludables? Ese relativamente saludable es, Lorena, hay que revisarlo, pero sí, ¿qué no lo sé. Claro, o sea, digamos que eso que dice Lorena es importante porque yo puedo dormir toda la noche, pero me levanto y me siento igual de agotada, o tengo demasiadas pesadillas, o no descanso, o no me relajo. Entonces ahí sería importante básicamente revisar qué estoy haciendo para dormir y poder obviamente ir implementando cosas nuevas o ir eliminando otras. O sea, mejor dicho, Lorena, es importante ir haciendo adaptaciones que te permitan que sea reparador. Es que, ¿de qué sirve que yo duerma continuo si estoy ahí moviéndome y si estoy soñando muchas cosas y si definitivamente me levanto y digo, Dios mío, estoy igual que cuando me acosté? Claramente no ayuda en términos de lo que hablábamos. Entonces ahí tendríamos que revisar los hábitos del sueño, a ver qué podemos cambiar, modificar, agregar y demás. Bueno, y yo quiero hacer la última aclaración y es que vale la pena mencionar, ¿cierto? Que si definitivamente la higiene del sueño no funciona, porque puede que no funcione, ya tendremos que ir a un especialista, así como alguien que nos ayude a tomar algo en particular, que se adapte a nuestras necesidades. Entonces, como les decía, esto es un trabajo interdisciplinario. Es decir, claramente está la parte psicológica, pero también está la parte farmacológica, que si bien no es recomendable toda la vida, porque puede tener efectos contraproducentes y demás, hacen parte del proceso. Y si se requiere, relevante. Bueno, Mari, mil gracias. Creo que información súper valiosa, súper clara, sobre todo por aquí están dando las gracias. Clara. Mega clara, dice Juli, eso, mega clara. Me siento más adulto joven diciendo mega clara. Chamita, mil gracias. Definitivamente información que ayuda a un montón de gente. No, gracias a ustedes por la invitación. No, súper bueno conversar contigo. Tú nada, aquí nos podemos quedar un buen rato y gracias de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sé que quedaron muchas cosas por resolver, pero bueno, a lo mejor puede haber segunda parte en algún momento. Es probable, esa es la actitud. Siempre quedamos con segundas partes y totalmente creo que vas a estar invitada con nosotros. Y Chamita, te contamos algo y a la gente que no se ha ido y que está aún. Próxima temporada. Nos vamos 2 semanas de descanso de programa, 2 semanas donde van a tener los resúmenes en estos 2 miércoles de lo mejor de Conectados con Live. Primera parte el siguiente miércoles, segunda parte en 15 días y nos vemos en 20 días. El 14 de julio nos vemos en nueva temporada con unos temas buenísimos. No sé si podemos adelantar algo o no adelantamos nada, yo no sé qué hacemos. Sí, yo creo que sí, adelantemos un poquitico. Un poquito. En serio, mira, Chamita, vamos a hablar de cosas como poliamor.
Vamos a hablar de Súper poliamor. interesante. Sí, vamos a hablar de poliamor. Hay un tema que me encanta que va a estar buenísimo y es Ceci, Juli y todo nuestro equipo editorial aquí. Vamos a hablar un programa de cómo coquetear, cómo cortejar, cómo aprender a coquetear. No Sí. quiere aprender. Sí, vamos a tener temas muy interesantes, ¿sí o no, Ceci? Creo que... Sí, vamos a traer temas relacionados con otras dificultades, vamos a diferenciar entre qué es depresión y qué es tristeza, vamos a hablar de niños, vamos a traer más temas sobre niños, cómo trabajar ciertos temas con niños, vamos a traer temas muy anclados a lo que por ahí otra invitada, Angélica Rubio, nos decía, desde este lado más de como de lo que debería ser, de lo más positivo, entonces, de amor propio, un montón de cosas vamos a hablar. Muchas habilidades, vamos a hablar de habilidades, cómo mejorar relaciones, cómo mantener una buena relación en pareja. Entonces, nada, nos vemos desde el 14 de julio, Chamita, te esperamos en un próximo programa. Gracias. 14 de julio y ojalá gane Colombia. Que gracias, Chamita. Ojalá. Vale. Gracias a ustedes, me encantó verlos. Listo. Feliz noche a todos. Vale. Feliz noche. Chao. Chao. Adiós.